Título: La cabaña sin registros de parto. Hasta que la verdad salió. Patagonia, 1891. Premisa: en el año 1891, la Patagonia se encontraba en un estado de transformación, marcada por la llegada de colonos europeos que buscaban nuevas oportunidades en tierras inhóspitas. En este contexto de asentamientos dispersos y luchas por el control de la tierra, un evento inquietante emergió en una remota cabaña ubicada en el corazón de los Andes patagónicos, donde los registros de parto de las familias locales eran inusuales y escasos. La cabaña, perteneciente a la familia Magín, fue el escenario de una serie de nacimientos enigmáticos que nunca fueron documentados en las actas oficiales de la región. Cuando el médico local, el doctor Nicolás Arriagada, decidido a desentrañar la verdad detrás de estos misteriosos partos, se adentra en el oscuro legado de la familia, descubre antiguos diarios de la matrona de la cabaña, doña Eloísa, que revelan detalles perturbadores sobre los partos y los infantes que fueron supuestamente entregados a la naturaleza. El misterio central gira en torno a la desaparición de los recién nacidos y a las extrañas prácticas de la matrona, quien, según los escritos, había estado en contacto con fuerzas sobrenaturales que prometían proteger la tierra de intrusos. A medida que el doctor Arriagada se sumerge en la investigación, empieza a experimentar visiones y pesadillas que lo llevan a cuestionar su cordura. Elementos de horror psicológico se entrelazan a medida que las leyendas locales sobre la cabaña toman forma, incluyendo un viejo mapa que insinúa la existencia de un culto precolombino que ofrecía sacrificios humanos a deidades ancestrales. Documentos ficticios, como cartas entre colonos y crónicas de viajeros que relatan avistamientos de sombras rondando la cabaña, añaden una capa de inquietante autenticidad a esta oscura narrativa, mientras el doctor Arriagada lucha contra las fuerzas que parecen querer mantener la verdad oculta. Roteiro completo. En el año 1891, la Patagonia era un vasto desierto de soledad y misterio, donde la naturaleza se mostraba en su forma más salvaje y los ecos del pasado resonaban en los valles y montañas. En este contexto, un pequeño asentamiento llamado El Bolsón se había convertido en el hogar de un puñado de colonos europeos que buscaban nuevas oportunidades. La vida en esta tierra inhóspita era dura, y los colonos se enfrentaban a la adversidad con una mezcla de esperanza y desesperación. Sin embargo, en el corazón de los Andes patagónicos, una cabaña perteneciente a la familia Magín se convirtió en el centro de un misterio que alteraría la vida de quienes se atrevan a acercarse a ella. La cabaña, construida con troncos de lenga y techada con paja, se alzaba sobre un pequeño claro rodeado de antiguos árboles que parecían susurrar secretos. La familia Magín había vivido allí durante generaciones, y con ellos la matrona Eloísa, una mujer de mirada profunda y manos callosas, conocida por su destreza como partera. Sin embargo, la historia de la familia estaba marcada por sombras y rumores. Los vecinos hablaban en susurros sobre los extraños partos que ocurrían en la cabaña. «Nunca hay registros», decían. «Los niños nacen y desaparecen como humo en el viento». Pero nadie se atrevía a investigar más allá de lo que se decía en la taberna local. Fue el doctor Nicolás Arriagada, médico del pueblo,
quien decidió adentrarse en el misterio. Aquel día, un fuerte viento soplaba entre los árboles y nubes pesadas cubrían el cielo, como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba por venir. La curiosidad y la preocupación por la salud de los habitantes de El Bolsón lo llevaron a la cabaña de los Mallín. Arriagada, un hombre de ciencia y razón, no podía aceptar la idea de que vidas humanas se desvanecieran sin dejar rastro. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda mientras cruzaba el umbral, su mente inquieta por las historias que había escuchado. El interior de la cabaña era oscuro y húmedo, con el olor a tierra y hierbas secas impregnando el aire. En una esquina, un viejo baúl de madera llamaba su atención. Al abrirlo, encontró una serie de diarios desgastados, cubiertos de polvo y telarañas. Las páginas estaban llenas de la caligrafía temblorosa de doña Eloísa, quien describía no solo los partos, sino también una serie de rituales que parecían extraídos de un tiempo olvidado. Los niños nacen de la tierra, escribía, y la tierra los reclama. Arriagada frunció el ceño al leer sobre la conexión de Eloísa con fuerzas que prometían proteger la tierra de aquellos que se consideraban intrusos. Mientras leía, una sensación de inquietud lo invadió. Unos días después, mientras revisaba las actas de nacimiento en el registro civil de la región, se dio cuenta de que en los últimos años no había constancia de los nacimientos en la cabaña de los Mallín. La falta de documentación era incomprensible. ¿Dónde están esos niños?, se preguntó, y la respuesta se le escapaba como agua entre los dedos. La gente del pueblo, temerosa de lo desconocido, había decidido ignorar el asunto, pero él no podía dejarlo pasar. Antes de continuar con lo que sucedió después, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? Queremos saber quién más está descubriendo esta historia con nosotros. Días más tarde, Arriagada decidió regresar a la cabaña para confrontar a Eloísa. Era una tarde gris y una bruma espesa cubría el paisaje, dándole un aire de ensueño y pesadilla. Al llegar, la matrona lo recibió con una sonrisa enigmática, como si ya supiera de su visita. «Doctor Arriagada, ¿ha venido a aprender de la vida o de la muerte?», preguntó, su voz suave pero cargada de significado. Arriagada sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Quiero entender lo que sucede aquí», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. Eloísa lo condujo a una habitación oscura, donde el aire se sentía pesado. Las paredes estaban adornadas con extrañas pinturas que representaban figuras humanas en rituales, rodeadas de símbolos que Arriagada no podía reconocer. «La tierra habla, doctor. Escucha sus susurros», dijo Eloísa mientras señalaba una de las pinturas. «Estos son los ancestros que nos guían». Arriagada sintió que la cordura comenzaba a desvanecerse. La matrona continuó hablando sobre un culto antiguo que había habitado esas tierras mucho antes de que los colonos llegaran. Un culto que ofrecía sacrificios a deidades olvidadas. «Los niños que no son bienvenidos son devueltos a la tierra», susurró, y las palabras resonaron en el alma del médico, provocando una mezcla de horror y fascinación. Esa noche, Arriagada no pudo dormir. Las visiones comenzaron a atormentarlo, imágenes de sombras que se movían entre los árboles y de susurros que parecían llamar su nombre. Se despertaba empapado en sudor, preguntándose si lo que había escuchado era verdad o producto de su imaginación. Los días pasaban
y su investigación lo sumergía más en la locura. Decidió hablar con algunos de los colonos que habían estado en contacto con los Mayín. Sus relatos eran inquietantes. Un viejo llamado Don Felipe le contó sobre un niño que había desaparecido en la cabaña hace años. Era un niño hermoso, pero había algo extraño en él, dijo, mirando por encima del hombro como si temiera que las sombras lo escucharan. Nunca más se supo de él. Arriagada sentía que cada vez se adentraba más en un laberinto del que no podía escapar. La atmósfera en el bolsón se tornaba pesada y la desconfianza entre los colonos se intensificaba. Algunos comenzaron a murmurar que el médico había sido maldecido por Eloísa, que había desatado fuerzas que no podía controlar. A medida que pasaban los días, los habitantes del pueblo comenzaron a evitarlo, y Arriagada se sintió cada vez más aislado. Entonces, una noche, mientras revisaba los diarios de Eloísa, encontró una carta que hablaba de un antiguo mapa que había pertenecido a su familia. Un mapa que indicaba la ubicación de un altar olvidado en las montañas, donde los ancestros realizaban rituales secretos. La carta decía que aquellos que desearan proteger la tierra debían ofrecer un sacrificio humano. Arriagada sintió que su corazón se aceleraba. Con la determinación de encontrar respuestas, decidió seguir las pistas del mapa. La mañana siguiente, se adentró en el bosque, guiado por un instinto que parecía venir de otro tiempo. Las sombras danzaban a su alrededor, y el silencio era abrumador. Después de caminar durante horas, llegó a un claro donde encontró un altar de piedra cubierto de musgo y flores marchitas. La atmósfera era opresiva y un viento helado soplaba entre los árboles, como si la naturaleza misma intentara advertirle. Mientras examinaba el altar, notó marcas extrañas grabadas en la piedra, símbolos que coincidían con los que había visto en la cabaña. Poco después, una figura apareció entre los árboles. Era Eloísa, su rostro iluminado por una luz sobrenatural. «Has venido a buscar la verdad», dijo con una voz suave pero autoritaria. «Pero la verdad tiene un precio». Arriagada sintió cómo el miedo lo envolvía, pero se mantuvo firme. «He venido a proteger a los inocentes, no a ser parte de este horror», respondió. Eloísa sonrió, pero su mirada era fría. «¿Y qué sabes tú de la protección, doctor? ¿Qué sabes de la vida y la muerte en esta tierra?». La conversación se tornó en un duelo de voluntades, y Arriagada comenzó a comprender que Eloísa no era simplemente una partera, sino una guardiana de secretos oscuros. Los niños que nacen aquí son parte de un ciclo, una ofrenda a la tierra, explicó. Si no se les da lo que necesitan, la naturaleza buscará recuperar lo que le pertenece. Arriagada sintió que la locura comenzaba a apoderarse de él, y en ese momento comprendió que su lucha no era solo contra Eloísa, sino contra una fuerza mucho más antigua que había estado durmiendo en las profundidades de la Patagonia. A medida que las semanas pasaban, Arriagada se convirtió en un hombre obsesionado. Su mente se llenaba de visiones de niños perdidos y sacrificios olvidados, y comenzó a ver las sombras de los antiguos cultos que vagaban por los bosques. El pueblo lo miraba con desdén, y sus propios sueños se convertían en pesadillas, donde las voces de los niños llamaban su nombre. Una noche, en un arranque de desesperación, decidió enfrentar a Eloísa de nuevo, pero esta vez su determinación estaba acompañada por un miedo profundo. La noche estaba silenciosa y las estrellas brillaban como ojos en el cielo oscuro. Cuando llegó a la cabaña,
encontró la puerta abierta de par en par. Eloísa lo esperaba en el interior, rodeada de velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «Has venido a entregarte», dijo, con una voz que sonaba a canto ancestral. «La tierra ha hablado y ha decidido que es tu hora». Arriagada sintió que su corazón se detenía. «No puedo ser parte de esto», gritó, pero las palabras se perdieron en el aire. Eloísa se acercó lentamente y en su mirada había una mezcla de pena y determinación. «No puedes huir de lo que eres, doctor. Eres parte de esta tierra ahora». A medida que la tensión aumentaba, Arriagada comprendió que su lucha no era solo contra Eloísa, sino contra su propia naturaleza, su deseo de proteger lo que había perdido. En un último intento de escapar, corrió hacia la puerta, pero fue detenido por una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Las visiones lo invadieron nuevamente y vio a los niños no como sombras, sino como seres de luz que clamaban por su libertad. En sus ojos vio la verdad. La tierra no solo reclamaba vidas, sino también almas. En un instante de claridad, Arriagada comprendió que la única manera de romper el ciclo era enfrentarse a su propia oscuridad. «No seré parte de esto», declaró con firmeza, y en ese momento la habitación se llenó de un resplandor intenso. Eloísa lo miró, y en su rostro, Arriagada vio una mezcla de respeto y tristeza. «La verdad siempre encuentra su camino», susurró antes de desvanecerse en la sombra. Cuando amaneció, Arriagada se encontró solo en la cabaña, con los diarios de Eloísa abiertos a su alrededor. Había una calma extraña en el aire y por primera vez en semanas sintió una sensación de paz. Sin embargo, la paz era engañosa. A medida que regresaba al pueblo, las miradas de los colonos eran aún más frías y el silencio era abrumador. Nadie le preguntó sobre Eloísa y él no mencionó su nombre. Los días pasaron y aunque las visiones se desvanecieron, Arriagada no podía escapar de la culpa. La tierra estaba viva y él había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. La historia de la cabaña de los Mallín se convirtió en una leyenda, un susurro que viajaba de boca en boca. Algunos decían que los niños que habían desaparecido nunca habían dejado la tierra, que sus almas estaban atrapadas entre los árboles, mientras que otros aseguraban que Eloísa continuaba protegiendo su legado, custodiando secretos que desafiaban el tiempo. Arriagada, por su parte, nunca pudo olvidar lo que había aprendido. En su corazón sabía que la verdad no solo era perturbadora, sino que también era liberadora. Al mirar hacia las montañas, una sombra cruzó su mente, un recordatorio de que algunas verdades nunca deben ser reveladas. La cabaña sin registros de parto continuó siendo un enigma, un lugar donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazaban, y donde la maldad podía ocultarse tras la fachada de la virtud. Así, en la Patagonia de 1891, la cabaña de los Mallín permaneció, como un eco en el tiempo, recordando a todos aquellos que se acercaban a ella que algunas verdades están destinadas a permanecer en las sombras. La ambigüedad de lo que realmente sucedió en aquella cabaña se convirtió en una parte inseparable de la historia de la región, un recordatorio constante de que la naturaleza, con su belleza y ferocidad, guarda secretos que a veces es mejor dejar sin descubrir. Son palabras 2020 querado em 3 do 2025 01 18
02.